Avanza entonces la intervención del presidente de Francia ante la Asamblea de la ONU. Vamos a analizar lo que ha dicho el presidente hasta el momento con nuestra analista internacional María Teresa Aya, pero también hablaremos, María Teresa, con la bienvenida y las buenas tardes sobre lo que ha acontecido durante la jornada de hoy allí en Nueva York, en Estados Unidos. Pero antes quisiera compartirles el mensaje, porque estamos a la expectativa también de esto. El mensaje que hace pocos minutos, sobre las 4:54 de la tarde, publicó en su cuenta de X el ministro del Interior Armando Benedetti. Dice: en instantes hablará el presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es esa publicación que están viendo en sus pantallas. Lo que nos dice es que en efecto está a dos intervenciones, incluyendo esta, por supuesto la del presidente de Francia, para intervenir también el mandatario de los colombianos, el presidente Gustavo Petro. Transmisión, o mejor, intervención, que les vamos a transmitir aquí a través de Noticias Caracol en vivo. María Teresa, lo que ha sido esta participación del presidente Macron, que ya lo habíamos tenido también previamente, haciendo su respectivo reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Alejandra, en efecto, buenas tardes primero a todos. Y sí, el presidente Macron ha tenido una intervención hasta ahora muy interesante, porque si bien todos los que le han precedido han hablado de la crisis de los 80 años de Naciones Unidas, que se cumplen este año, y todos han dicho que realmente pues Naciones Unidas está congelada, estancada, que hay muchos retos en el camino, Macron, a diferencia de los otros, ha dicho es el momento de solucionar esos retos. Sí, es una organización envejecida, ha dado a entender, pero por eso mismo está en nosotros cambiar esta organización. Y entre los temas a rescatar muy importantes que ha mencionado está, por ejemplo, ampliar el Consejo de Seguridad. Este es un tema que se ha venido debatiendo por décadas en las Naciones Unidas. Recordemos que empezaron 50 países y 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el 10%. Hoy son esos mismos 5 que no llegan ni al 3% de los 196 miembros. En ese sentido, Macron tiene toda la razón en decir hay que cambiar la composición del Consejo de Seguridad. Y muy interesante, porque esto coincide con mucho lo que ha dicho en su discurso, dice hay que darle, por ejemplo, prioridad a los africanos. Y es que cuando se creó Naciones Unidas no existían el 90% de los países africanos que hay hoy en día. Entonces dicen, no están representados, no participan de los procesos de decisiones. Hay que empezar a, sí, estar de acuerdo con cambiar el Consejo de Seguridad. Y él, como miembro de ese consejo, es muy importante que lo diga. Ya acaba de culminar en medio de aplausos, como lo vemos en pantalla, en medio de aplausos, su discurso el presidente de Francia, y en el que en efecto buena parte también la dedicó precisamente a hablar sobre las alternativas y las estrategias para hacerle frente a las situaciones de conflicto que se viven en el mundo, en distintos territorios. Habló de Ucrania, habló también de la Franja de Gaza. Efectivamente, Alejandra, habló de muchos conflictos. De Gaza había hablado, se había extendido sobre el tema ayer. Él era el que propuso esa reunión de ayer en donde reconoció Francia a la posibilidad de un Estado palestino. Pero también habló hoy, y yo insisto en el tema, por ejemplo, de Sudán, de África, de los conflictos en África, de Siria, de conflictos que a veces nos parecen tan comunes ya que caen en, valga la redundancia, en un lugar común frente a lo que queremos hacer como Naciones Unidas. Y él los está rescatando. Dice esta organización nueva que creemos puede crearse con el mismo espíritu con que se creó hace 80 años. En el año 45 todavía estaban bajo el shock de la Segunda Guerra Mundial, estaban enterrando gente, estaban reconstruyendo ciudades enteras, infraestructuras. Dijo, estamos y tuvimos el valor de crear esta organización. Ese valor hay que retomarlo y retomar una organización que se adapte al siglo XXI, donde la idea de sea colaborar, entre comillas, lo estoy citando a él, y no competir. Pueden haber diferentes visiones de mundo, caben los BRICS, cabe el G7, tenemos que colaborar entre todos y no competir. Una visión que tiene, a diferencia mucho de lo que hemos visto a lo largo del día, unos puntos en común y unos puntos concretos de cómo quiere él que avance esta organización. Bueno, contrario a lo que
a lo que ocurre con el discurso del presidente de Francia, el panorama con el discurso del presidente Donald Trump, que marcó un poco el ritmo de la jornada del día, fue en su caso, o se fue mejor en su caso, en contra de la ONU, arremetió duramente frente a la labor que cumple, preguntándose, por ejemplo, de qué sirve Naciones Unidas, entre otros interrogantes y cuestionamientos que planteó. Efectivamente, lo primero que dijo al llegar al podio fue: Naciones Unidas no sirve para nada, ni siquiera sus escaleras eléctricas ni el teleprompter sirve, y mucho menos sirve una organización que no ha logrado la paz en ninguno de los conflictos que está viviendo el mundo. Y no solo no la ha logrado porque no le interesa hacerlo, no tiene capacidad de acción, no está involucrada. Fue bastante crítico. A los europeos les dijo: tengan cuidado porque ustedes siguen financiando la ONU, y la ONU es la que financia a los migrantes que están llegando a sus países y destrozando sus países. No le crean a la ONU. Fue bastante crítico. Y sí, la ONU está en un momento en donde hay que, yo coincido aquí, Alejandra, con el presidente Macron, hay que recuperar el espíritu de cooperación entre los países, en vez de echarse pullas, podríamos decirlo coloquialmente, y empezar a crear una organización que ya a los 80 años ha quedado un poco envejecida, que más bien represente los ideales de los países de hoy y sobre todo los del mundo de hoy. Y acá, volviendo al presidente Trump, el cambio climático. Yo creo que la mayoría de quienes han seguido en el podio al presidente Trump Danita, han hablado de la realidad del cambio climático. Y el presidente Trump no cree en el cambio climático. Es una de las razones por las que ha tenido tantos problemas, a veces con empresarios y a veces con otros países. Retiró a Estados Unidos del Pacto de París y dijo: todo lo que todos ustedes que creen en el cambio climático están siendo víctimas más o menos de una estafa climática. Les están vendiendo algo que en realidad no existe. bueno, mientras vemos, Teresita, en este momento en pantalla, como tenemos la señal en vivo del presidente de Kirguistán, es quien está interviniendo en este momento, se llama Sadir Saparov, el presidente de Kirguistán, su intervención ante la Asamblea de la ONU. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo, creo que alcanzaron a escucharme la indicación, lo que dijo el presidente Donald Trump cuando se refirió a la ONU. Nunca ha habido algo así. Estoy muy honrado de haberlo hecho. Es una pena que tuviera que hacer estas cosas, en lugar de que las Naciones Unidas lo hicieran, y lamentablemente en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera trataron de ayudarme en ninguno de ellos. Terminé 7 guerras, traté con los líderes de cada uno de estos países y ni siquiera recibí una llamada telefónica de las Naciones Unidas ofreciendo ayuda para finalizar el acuerdo. Todo lo que obtuve de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que en el camino se detuvo justo en el medio. Un poco vale la pena analizar este discurso con pinzas, ¿no? Esto de terminé 7 guerras, ¿es tan real? Son 7 conflictos, Alejandra, y desde que lo ha dicho y lo ha repetido en numerosas ocasiones en las últimas 2 o 3 semanas, hay numerosos portales, numerosos periódicos, gente muy seria, universidades que han estado revisando esto. Y entre estos conflictos, por ejemplo, uno de los más grandes es el conflicto India-Pakistán. Ahí lo que hubo fue ni siquiera un enfrentamiento grande, una escaramuza, podríamos decirlo, en mayo de este año, después de lo cual se firmó un cese al fuego, como bien lo dijo el primer ministro de la India después, momentario. Él no ha renunciado a sus derechos sobre Cachemira, que es la región por la que pelean Pakistán y la India, y este es un conflicto que lo que firmamos, dijo él, y ni siquiera lo firmamos, le pusimos las iniciales, ninguna de las dos partes lo firmó. Es a un cese al fuego acordado en el 24, que se incumplió en el 25 y que Trump rescató en ese momento para, sí, hay que reconocerle, hacerlos entrar en razón en mayo, pero eso no quiere decir en ese conflicto que se hubiera acabado. Azerbaiyán y Armenia también llevan un conflicto por un territorio que se llama Nagorno-Karabaj y nuevamente firmaron un cese al fuego que estaba ya negociado desde que en el año 2024 Azerbaiyán hubiera invadido el territorio de Nagorno-Karabaj, expulsando a todos los de armenios, generó un desplazamiento gigante
después de lo cual Armenia le dijo, tratémonos pasito, hagamos un cese al fuego. Otra vez, Trump rescató ese cese al fuego y lo sentó en la mesa, un cese al fuego, otra vez pusieron las iniciales y no las firmas. Hay otros donde sí ha habido un resultado más concreto, en el tema de Ruanda, Congo, en el tema de Camboya. Camboya fue con Tailandia también porque se enfrentaron este año, a mediados del año, por un territorio. Todos estos conflictos son territoriales, Alejandra, y televidentes. Y se enfrentaron y duraron unos días mandándose drones, ataques por drones de un lado al otro, y luego ya nuevamente volvieron a esa calma tensa, porque son conflictos, y luego calma tensa que sí, el presidente Trump lo que ha logrado son cese al fuego, pero de ahí a que sean fines definitivos de un conflicto, no, son conflictos que de alguna manera permanecen latentes todavía en el sistema internacional. Bueno, a propósito, seguimos un poco desmenuzando el discurso del presidente Donald Trump. Habló, entre tanto, también de esta iniciativa que tuvieron en el Mar Caribe, la situación frente a Venezuela, su misión también antidrogas. Vamos a escuchar un poco lo que dijo el presidente Donald Trump. Tren de Aragua is from Venezuela, by the way. Such organizations torture. Estas organizaciones torturan, maltratan, mutilan, asesinan con impunidad. Son enemigos de toda la humanidad. Por eso, recientemente comenzamos a usar el poder supremo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Nicolás Maduro. A todos los terroristas, matones y traficantes de drogas tóxicas de Estados Unidos, les advertimos que los eliminaremos por completo. Sigue sacando pecho el presidente Donald Trump frente a ese trabajo también que están realizando en medio de cuestionamientos frente a el comparativo entre toda la fuerza que se está imprimiendo con ese propósito de atacar a las bandas del narcotráfico que digamos que tienen como ruta el Mar Caribe, en contraprestación o eso en contraste con los resultados obtenidos, ¿no? Sí, dijo que ya, por ejemplo, a quienes trafican droga por el Mar Caribe les da miedo salir al mar y que ya no salen las lanchas. Está efectivamente, Alejandra, sacando pecho por todas las operaciones en ese mar. Y acá es interesante notar que uno habló de que todo esto es manejado por, efectivamente, el Tren de Aragua, una organización criminal. Habló, y aquí hay una regla tácita dentro de estos debates que se dan en la Asamblea General, y es que no se puede hablar con nombre propio de otro país. Yo no puedo llegar y decir, es que a mí el presidente XX de tal país me cae mal y no sabe lo que está haciendo. Es una regla tácita en la que los nombres de los demás presidentes no se mencionan para evitar que esto se vuelva un rifirrafe personal entre diferentes países. Y sin embargo, el presidente Trump con nombre propio sí mencionó a Maduro, lo cual puede entenderse de dos maneras distintas. Una, pues como sabemos al presidente Trump muchas veces las reglas no le importan tanto como a otros, pero dos, no lo considera un presidente legítimo, lo considera el líder, y así lo mencionó hoy en su discurso, el líder de una organización criminal que envía drogas a Estados Unidos y es responsable por la muerte de cerca de 300,000 personas al año. Es decir, además de sacar pecho, con nombre y a dedo, mencionó a Maduro como el líder de ese cartel de narcotraficantes. Otro de los puntos polémicos, y cambiándole de frente, Teresita, tuvo que ver con las declaraciones que entregó al señalar que los países que han reconocido el Estado de Palestina, o mejor, para hacerlo en términos generales, tal cual lo hizo él, dijo que reconocer a Palestina es una recompensa para Hamás. Vamos a escuchar. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to... No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, parte de este organismo está tratando de reconocer unilateralmente un Estado palestino. Esto sería una recompensa para esas horribles atrocidades. Eso sería una recompensa para las atrocidades horribles, incluyendo el 7 de octubre, incluso cuando se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto al fuego. Deja claro, en efecto, su postura esperada. Entre tanto, me corregirá usted, María Teresa, esperada frente a ese tema del reconocimiento o no del Estado palestino por parte de Estados Unidos.
Sí, la posición histórica, Alejandra, para un pequeño contexto de Estados Unidos y hasta hace unos días de varios países de la Unión Europea, era que no se le puede reconocer el Estado Palestina hasta que este Estado surja, sea el resultado de una negociación entre Israel y los palestinos. En ese momento se reconoce ese Estado, pero reconocerlo sin que haya esa negociación previa de alguna manera es imponerlo. Esto ha cambiado con el desastre, la catástrofe humanitaria que está viviendo Gaza, y ahora se entiende el Estado palestino como tal vez la única manera de frenar, de poner un límite a esta violencia que se sale de proporciones en Gaza. Esa es era la visión hasta ahora, pero Estados Unidos insiste en que no, que reconocer el Estado palestino hasta ahora es efectivamente un premio a Gaza. Ellos están, y en eso coinciden, no es una sorpresa para nadie, con Israel, en que primero hay que exterminar completamente al grupo terrorista Hamas antes de pensar en el reconocimiento de un Estado palestino. Lo dramático, por ponerle algún adjetivo a esto, es que ellos tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad, y para el reconocimiento de Palestina tiene que darse 2/3 de apoyo en la Asamblea General, 193 países, más de 130, hoy son 157 los que reconocen a Palestina. Ese requisito está cumplido, pero tienen que darse 9 de 15 votos en el Consejo de Seguridad, 5, incluyendo los 5 miembros permanentes con derecho a voto, y ninguno de ellos puede vetar la resolución de reconocimiento. Rusia reconoce a Palestina, China, Francia, Reino Unido todavía sigue un poco condicionando su reconocimiento, pero Estados Unidos vetaría esa resolución del todo, por lo que no se podría hablar de un reconocimiento de Palestina en Naciones Unidas más allá del simbolismo del voto de ayer en este momento. Bueno, y de otro lado también, otro punto que destacamos aquí del discurso del presidente Donald Trump fue el anuncio de una reunión con el presidente de Brasil, que sería la próxima semana. Ya vamos a hablar de la importancia de esta reunión. Primero escuchemos. Al llegar, vi que llegó el líder de Brasil. Lo vi, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. Y luego le dije, imagínese lo que voy a decir en cuestión de 2 minutos. Pero estuvimos de acuerdo con que nos vamos a reunir la próxima semana. No tenemos mucho tiempo de hablar, unos 20 segundos. En retrospectiva, qué bueno que esperé, porque el apuntador electrónico no estaba funcionando, pero bueno, hablamos y convinimos en reunirnos la próxima semana. Bueno, ahora sí, Teresita, la importancia de este encuentro. Muy importante, porque los dos son países para nosotros en la región supremamente grandes e importantes. Brasil está dentro de las 10 economías del planeta, es un país para nosotros vecino, además eso ya le da una importancia especial, y son países que no se han entendido. Desde que llegó Trump al gobierno, no se ha entendido, por decirlo así, del todo bien con Brasil. Han tenido problemas frente al juicio que se le siguió al expresidente Jair Bolsonaro, por tratar de deslegitimar, desvirtuar la democracia y las elecciones, por llamar a la gente a desconocer los resultados, por generar un clima en donde se propiciaba va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude, algo muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos en la elección de Biden. Yo creo que ahí había algo de solidaridad, y por lo tanto el presidente Trump ha sido muy crítico de lo que él llama la cacería de brujas en contra de Jair Bolsonaro en el Brasil. Y además de eso, le impuso unos aranceles del 50% que tienen un trasfondo mucho más político que comercial. Y es que en su propio discurso, el presidente Trump hoy dijo que los aranceles pueden tener un componente político y son un arma para los países tan importante como pueden ser otras armas. Es decir, de alguna manera reconoció que hay un trasfondo político muchas veces en estos aranceles, y lo vemos con Brasil. Entonces, el que se quieran reunir ahora con un Brasil que ha dicho, y empezó su discurso hoy en la Asamblea General, el primero de todos antes que Trump, diciendo, acá yo vengo a reivindicar los derechos de los estados a ser democracias, pero sobre todo a que se les garantice su autodeterminación, su soberanía, y que no haya ninguna injerencia política, económica, judicial, dijo, dentro de los intereses del país.
un mensaje también frente a lo que ha estado pasando. Entonces, en estas dos posiciones, muy puntual la de Lula, y repito, lo dijo esta mañana también, será muy interesante y yo creo que necesaria esa reunión entre los dos. María Teresa, un paréntesis, estoy viendo a los usuarios, lo cual me parece muy positivo, muy conectados con el tema, con el asunto geopolítico, haciendo sus propios análisis aquí en nuestro chat de Noticias Caracol en Vivo en YouTube. Mire, a propósito del comentario que hace el presidente Donald Trump frente a esa reunión que tendrá con el presidente de Brasil, tenemos lo que dijo el presidente de Brasil en medio de su intervención, que fue, por cierto, muy crítico con el gobierno de los Estados Unidos. No hay justificación para medidas unilaterales y arbitrarias. No hay justificación para medidas unilaterales y arbitrarias contra nuestras instituciones y nuestra economía. El ataque a la independencia del Poder Judicial es inaceptable. Esta injerencia en asuntos internos. Esta intromisión en los asuntos internos se ve favorecida por una extrema derecha servil que anhela la hegemonía de antaño. Actúa como milicias. Bueno, viendo esta postura, ¿cómo estarán los ánimos para esa reunión de la próxima semana? Por eso digo, es más que necesaria, porque son dos países, democracias, los dos grandes democracias, en donde el valor del voto popular es muy grande, es lo único que cuenta. Tienen una responsabilidad, digamos, ambos, de rendir cuentas a sus electores y a sus países, con dos visiones muy distintas de lo que pueda estar pasando dentro de Brasil o lo que pueda estar pasando internamente en Estados Unidos. Si logran dejar esas de lado y hablar de los intereses comunes de la región, va a ser una reunión supremamente interesante. Bueno, Teresita, quiero ahora recordar o recapitular o hacer un repaso, como bien lo deseen, de lo que dijo también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su intervención, digamos, un fragmento de la intervención que destacamos aquí en Noticias Caracol en Vivo. En todo el mundo vemos que los países actúan como si las reglas no les aplicaran. Vemos que se trata a los seres humanos como si fueran menos que humanos, y debemos denunciarlo. La impunidad es la madre del caos y ha generado algunos de los conflictos más atroces de nuestro tiempo. Bueno, yo quisiera plantear el análisis, si le parece, entendiendo un poco la pregunta que nos hemos venido haciendo desde ayer, María Teresa, y es cómo entender el papel de la ONU, que muchos lo han calificado de inoperante, de inexistente, frente a todas estas situaciones de conflicto que se están viviendo en el mundo. La ONU se crea, su objetivo principal es evitar una guerra de nuevo como la Segunda Guerra Mundial, evitar los conflictos y sobre todo con los principios de la no interferencia en los asuntos internos de los países, la no intervención en los asuntos internos de los países. Por ejemplo, yo no puedo mandar los cascos azules a menos de que el país a donde yo los voy a mandar me diga, acepto que los envíe porque yo no puedo solo. Es decir, las premisas básicas, los principios de no intervención, respeto de la autodeterminación, de la soberanía y trabajar por la paz son principios que sí, efectivamente cada vez vemos que han sido violados con mayor y más frecuencia. Cada vez parece que estos principios no importaran y vemos una organización que no responde cuando estos principios se ven violados. Yo esperaba, volviendo al tema de Ucrania, que el secretario general Guterres estuviera con su chaleco celeste antibalas parado en Kiev al día siguiente tratando de decir, acá no bombardeen más, vamos a hablar. Pero yo creo que ha faltado proactividad y sí, hemos visto una agencia, una organización un poco envejecida, algo burocrática, con mucha lentitud para tomar decisiones. Y eso, ahí reivindico yo lo que empezábamos antes, cuando empezamos a hablar, Alejandra, la posición del presidente Macron, que más allá de decir
se nos olvidó colaborar, se nos olvidó cooperar y hemos violado los principios básicos de lo que es la Organización de Naciones Unidas. Proponía cambiar al Consejo de Seguridad, cambiar la forma en que se toman decisiones, aceptar que la Asamblea General tiene que jugar un papel más relevante y más importante y que haya mayor debate dentro de la organización para tomar decisiones de alguna manera rápidas y, para hablar del mundo moderno, ejecutivas de alguna manera. Pero sí es una organización que necesita un cambio y eso ya le va a tocar es al próximo secretario general. A Guterres le queda un año nomás en el cargo. Claro, y es que precisamente se allá apunta mi pregunta y es, en efecto, estas conclusiones a las que usted hace referencia, Teresita, han sido básicamente, como lo hemos mostrado y conversado, el común denominador de las distintas intervenciones que hemos compartido aquí en Noticias Caracol en vivo. Ahora, ¿qué se viene? Es decir, en efecto, ¿cuáles son los retos y qué se puede esperar cuando estamos en una situación muy compleja en estos territorios? El ejemplo de Ucrania, el ejemplo de Medio Oriente. Y el ejemplo, yo no dejo de lado al Sahel, esa zona también de África, donde, por ejemplo, el Sudán, donde hay más de 12 millones de desplazados en la guerra y mueren cerca de 65 personas al día por falta de nutrición. A Naciones Unidas, al próximo secretario general, que acá, entre otras, Alejandra, les cuento, tiene que venir de América Latina por reglamento interno de la organización. América Latina y el Caribe es quien pone al próximo secretario general. Le va a tocar, primero, reorganizar, empecemos por el principio, las finanzas del organismo, porque un organismo tan burocrático, tan grande y tan envejecido necesita de unas finanzas ágiles y no las tiene. Tiene una nómina muy grande, pero tal vez trabajando en papeles de investigación, qué hay que hacer aquí, qué está pasando allá. Tal vez le va a tocar hacer una reestructuración financiera, una reestructuración de nómina, y no quiero decir solamente financiera, sino de gente que tiene, en dónde la tiene y cómo la tiene distribuida en el mundo, en qué cargos. Le va a tocar hacer una redistribución interna y sobre todo le va a tocar tomar decisiones de manera proactiva, cambiar la manera, esperar. A veces la democracia puede ser muy lenta, es maravillosa, pero a veces puede ser muy lenta para ciertas decisiones, como una guerra o donde están muriendo muchas personas, donde hay que intervenir ese día y no tomar una decisión 5 o 6 meses después diciendo no va a volver a pasar. Esos son los cambios que le toca hacer, eso es a lo que me refiero cuando digo tienen que ser proactivos, encontrar la manera de tomar decisiones el día que está pasando la tragedia humanitaria, el día de la guerra, y no a posteriori para que no se repita. Y ahí tiene que haber un cambio grande. ¿Qué otros puntos, María Teresa, que no hayamos tenido aquí dentro de esas intervenciones que destacamos, nos quiere destacar usted también para los usuarios? Pues estamos hablando que el nuevo secretario general tiene que venir de América Latina y el Caribe, porque se van turnando las regiones en la organización. Importante en el discurso del presidente Boric, presidente de Chile, quien estaba acompañado de la presidenta Michelle Bachelet y quien formalmente, delante de todos, en la mitad de su discurso, dijo que Chile nominaba y postulaba como próxima secretaria general de las Naciones Unidas a una mujer y una mujer de la región, a Michelle Bachelet. Eso me parece que nos empieza a marcar una hoja de ruta sobre a dónde puede ir Naciones Unidas en el futuro con una mujer secretario general.